Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión informativa sobre el programa de captación de nuevos talentos para vela olímpica doble. Esta videoconferencia la hemos organizado desde la Federación Española de Vela con el objetivo de promocionar la vela olímpica doble y dar a conocer las oportunidades que existen de ingresar en los equipos juveniles que alimentan el equipo preolímpico. Y bueno, para que un día podáis llegar a cumplir el sueño olímpico como han hecho Diego Botín y Florian Trittel. Para explicarlo, nos acompañan por una parte el director de preparación olímpica de la Real Federación Española de Vela, Xisco Gil, y luego Diego Botín y Florian Trittel, flamantes campeones olímpicos de 49er en París 2024. Ellos también empezaron en la vela como muchos de vosotros, por el Optimist, y paso a paso han llegado a la gloria olímpica. Bien, a continuación, Xisco Gil explicará el programa de captación de nuevos talentos para las clases olímpicas dobles. Xisco, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, más que explicar un poco el programa, bueno, en España todos sabéis que tenemos una vela juvenil, ¿no? Que está normalmente, la llamamos la vela de categoría sub-19, y es evidente que en las clases individuales tipo el ILCA, pues recibe mucho respaldo por parte de clubes, federaciones, y sobre todo eso se debe a las facilidades que ofrecen tanto para iniciarse como para continuar en la competición. En cambio, las clases dobles cuentan actualmente con un menor apoyo institucional. Como resultado, pues la flota de 29er es muy reducida ahora mismo en España, mientras que la clase 420 había tenido un periodo un poco más bajo y ahora está otra vez en un proceso de regeneración y que vuelve a haber buenos números de participantes. Pero, no obstante, pues todos conocemos las limitaciones, por ejemplo, del peso de un 420, ¿no? Donde se buscan tripulaciones ligeras de máximo 120 kilos, que es un peso aproximado, ¿no? De unos 60 kilos por tripulante, salvo, evidentemente, excepciones de que un patrón sea más ligero, ¿no? Entonces, hoy en día, los pesos ideales en clases dobles pues han aumentado todas con todas las adaptaciones que se van haciendo en los barcos, que cada vez son más rápidos, algunos vuelan y otros no, pero cada vez se cambian estructuralmente el palo, las velas, etcétera, pues hace que pesos, pues como en el FX el peso pues tenga que rondar unos 130 kilos mínimo, y en un 40 pues casi en 150. Y entonces eso nos lleva a una necesidad creciente pues de contar con regatistas preparados para competir en estas clases, ¿no? Por ello, además de trabajar con quienes ya navegan en clases dobles, principalmente gente que viene del 29er o el 420, buscamos incorporar pues nuevos regatistas que vengan de cualquier otra clase, ya sea desde el IQ Foil hasta el ILCA, ¿no? Donde los pesos en esas categorías 19 también son más elevados, ¿no? Y con este objetivo, pues hemos puesto en marcha desde el mes de abril un programa de captación de vela doble que le llamamos, que incluye, pues eso, concentraciones en las que los regatistas pueden familiarizarse con este tipo de embarcaciones. Estas actividades se están desarrollando en los centros de referencia nacional, que tenemos en Villagarcía el Forti y el FX, y en Barcelona está el 470 y en Nacra. Pero estas iniciales que hemos hecho son para que todo el mundo vaya probando los barcos. Se han venido realizando en Villagarcía, ¿no? La semana pasada, de hecho, tuvimos una el mes de junio y ahora en julio tenemos otra a principios de julio, ¿no? Y el propósito es formar tripulaciones que puedan integrarse en nuestros equipos de proyección, a los que llamamos 2032, que para quien no lo sepa, pues la estructura de regatistas en vela olímpica en España la tenemos dividida en 3 niveles, que está pues el equipo olímpico, el cual se basa en los resultados absolutos que consiguen los regatistas. Después un equipo promesa, que le llamamos el equipo 2032, que ya tienen que tener resultados en vela olímpica absoluta o juvenil, ya sean sub-21, sub-23, sub-24, los que sean según el nivel juvenil, la edad juvenil de cada clase olímpica. Y después tenemos el nivel 3, que serían aquellos que se agrupan, o sea, dentro de que quieren empezar en vela olímpica y que aún están navegando normalmente en otras categorías. Y en resumen, bueno, este programa pues lo que busca es proponer concentraciones donde los regatistas de distintas clases puedan conocer la vela doble olímpica y según el nivel de implicación que demuestren, pues se les irá ubicando en grupos tipo 2032 o N3, ¿no? O sea que básicamente es pues dar a conocer la vela olímpica doble, que es una de las que ahora a día de hoy tenemos, vamos a decir, necesidad de ir creciendo en esas tripulaciones dobles. Muy bien, Xisco. Explica un poco mejor, no sé si estáis buscando regatistas con determinadas características
físicas, altura, peso, etcétera. A ver, normalmente la clase olímpica, cada clase olímpica tiene su estructura, vamos a decir, sus características antropométricas, pero no deja de que puedas tener un regatista pues, más pesado con uno más ligero, ¿no? Entonces, lo que realmente estamos buscando es que la gente empiece en vela doble olímpica y a partir de allí, pues ya veremos a ver cómo avanza cada uno dentro de la vela doble. Lo que sí que creemos es que debería existir pues una vela doble olímpica en España, pues tanto de Forti, FX, 470, etcétera, pues que hubiera barcos navegando en España y no solo los cuatro que están en cada grupo, ¿vale? Vale. Hay un micro por allí encendido. Vale, creo que ya lo he encontrado. Vamos a silenciarlo. Muy bien. Estaba contestando algunos mensajes de personas que querían entrar. Bueno, ya está. Vale, pues sigamos. Y ahora, Chisco, vamos a invitar a Diego y a Flo a hablar, pero como mientras hablo yo te veo a ti, Chisco, aún en pantalla, vamos a comprobar que efectivamente salen ellos en pantalla al hablar. Diego, si puedes intervenir, un momento. ¿Qué tal? Muy buenas. Vale, perfecto, funciona, muy bien. Bueno, pues nada, cuando preparaba esta sesión decidí titularla ¿Cómo ingresar en el equipo preolímpico y ganar medallas? Como si fuera fácil, pim, pam, pum y ala, ya tenemos una medallita. Bueno, Diego consiguió el oro olímpico en sus terceros Juegos. Antes participó en Río 2016, donde fue noveno, y luego en Tokio 2020, donde quedó cuarto a las puertas de las medallas y además empatado a puntos con el tercero. En ambas experiencias con Yago López Marra. Para Florian Trittel, París 2024 fueron sus segundos Juegos Olímpicos. Antes había participado en los de Tokio 2020 y quedó sexto en la clase NACRA 17 con Tara Pacheco. Entre medio, Diego, Flo, ha habido muchas alegrías, muchas medallas en mundiales, en europeos, en regatas de Copa del Mundo, pero también decepciones, como en la carrera de cualquier deportista, muchas caídas y volver a levantarse. Y de hecho, entre las preguntas que los participantes nos han hecho llegar, esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo mantener la motivación cuando las cosas no salen bien? Ya llegaremos a ello. Antes me gustaría, Diego, Flo, que explicaseis esto, cómo entrasteis en el equipo preolímpico y cuáles han sido las claves del éxito. Diego, si quieres empezar tú. Bueno, pues en mi caso empecé a navegar en Optimis, en Santander, y bueno, tuve la suerte de que por aquel entonces pues el equipo olímpico se concentraba ahí, navegaba ahí, y yo siempre había tenido en mira el 49er. Siempre ha sido un barco que desde muy pequeño a mí me ha gustado mucho, ¿no? Bueno, teníamos ahí un grupete de amigos que navegábamos en Optimis, nos pasamos juntos al 420 y bueno, enredábamos ahí como podíamos, ¿no? Tampoco nos lo tomamos súper a tope el 420, pero bueno, no dejamos de navegar y seguimos con la motivación. Para mí el punto clave fue cuando, junto con mi compañero Pablo Turrado, que navegábamos juntos en 420, decidimos intentar navegar en 49ers, ¿no? Que era un poco lo que queríamos los dos. Y bueno, conseguimos de aquella manera juntar un 49er despiezado que estaba en las catacumbas del CEAR y bueno, rompiendo cosas todos los días. Empezamos a navegar todos los días después del instituto, ¿no? Y metiendo horas y horas durante 1 año y medio con ese barco por las tardes. Y viendo vídeos todos los días y demás, pues bueno, conseguimos llegar a un nivel técnico decentillo y poco a poco pues fuimos haciéndonos nuestro camino hasta entrar en el equipo preolímpico, ¿no? Teniendo un par de resultados de juveniles y así resumido fue nuestro camino como llegamos a entrar en el programa de la federación. Florian, tu turno. Explícanos también cómo fueron tus primeros pasos.
Hola, es un placer estar aquí y nada, a pesar de que no nos podamos ver las caras, espero que nos podamos ver las caras pronto. Sí, por mi parte, el salto al equipo preolímpico, el equipo olímpico fue un poco diferente, ¿no? Yo pasé del Optimist al 29er. Tenía claro ya desde eso, desde el Optimist, que me gustaban mucho los skips, los barcos rápidos, inestables, un poquito más la vela orientada, ¿no? hacia el planeo. Y bueno, con perspectivas de entrar un día, entrar idealmente después del 29 en el 49er. Y ahí fue cuando, después del colegio, cambiaron un poco los planes, ¿no? Y creo que fue también uno de los primeros aprendizajes, ¿no? De que a lo mejor proyectas o proyecté, en este caso, el pasarme al 49er después del 29er, pero bueno, hubo un poquito de cambios ahí y pasé previamente por el kite, que bueno, con perspectiva de preparar los Juegos de Río de aquel entonces, porque justo decidieron que el kite iba a ser olímpico durante 3 meses, ¿no? Después de los Juegos de Londres. Me involucré a tope en un proyecto en Kite Race. El kite todavía no era foil y no era olímpico, y bueno, ahí me llevé como un primer revés de bueno, meterme en un proyecto que iba a ser olímpico, pero al final pues por decisión de más arriba se volvió a sacar como disciplina olímpica y tuve que reinventarme un poquito, ¿no? El reorientarme y básicamente eso para mí supuso el salto del kite, que ya había evolucionado al foil, pero todavía no era olímpico, al NACRA. Me llegó una llamada y realmente en mi caso tuve la puerta abierta a un proyecto muy establecido en el cual Fernando Echavarri se bajaba del NACRA de Tara Pacheco y me brindaba a mí la oportunidad de entrar en eso, en un proyecto muy consolidado y con el respectivo respaldo de la federación. Pero bueno, obviamente con un poquito la experiencia de haberme dedicado a intentar preparar los juegos en kite, pues ahí con Tara pudimos formar un buen equipo y bueno, en nuestro caso nos las jugábamos con Iker y Olga para clasificar el país y clasificarnos para los juegos y lo conseguimos con mucho empeño, con mucha motivación y como hay alguna pregunta también al respecto, con algún que otro malentendido entre nosotros que siempre forma parte, ¿no? Y hablaremos también más en detalle luego sobre esta relación interpersonal, ¿no? De manejar en barcos dobles. Gracias, Flo. Chisco, Floriana ha comentado esto, recibí la llamada, ¿no? Para recibir esta llamada, evidentemente los regatistas y los que nos están escuchando son potenciales interesados en recibir esta llamada de la federación. Lo bueno es estar ya en el radar de la federación. Y entonces estos equipos 2032 o equipo 2028, que era antes, son ideales para eso, para estar en esta disciplina de la federación y en el momento que sale una oportunidad, en clases olímpicas dobles es habitual. Ojalá no fuera tan habitual, pero sí que lo es, ¿no? Cambiar de tripulaciones, cambiar de parejas. Entonces es muy importante estar ya en este radar. Chisco, explícanos un poco más cómo funciona el equipo 2032 y qué resultados hay que tener para estar incluidos. Bueno, realmente el que quiera, realmente nosotros lo que estamos apostando es inicialmente, si hablamos de la vela doble, aunque la estructura es exactamente la misma en todas las clases, la idea es que nosotros tenemos pues unos grupos N3 que lo que queremos es que pues regatistas que aún están en etapa sub-19, pues aunque naveguen en 420 o naveguen en ILCA incluso, pues que vayan probando esos 40s o esos 470s para que vayan, que digamos, de alguna manera viendo si realmente les interesa ese camino o no les interesa. Una vez ellos ya están navegando en N3, nosotros, como tenemos nuestros entrenadores, pues que evidentemente pues no hacemos la llamada para el equipo olímpico, pero sí que hacemos la llamada para estos grupos que le llamamos 2032, donde realmente lo que les pedimos es pues un compromiso un poco mayor, en el cual pues empezamos a hacer concentraciones con esa clase, empezamos a ir a competiciones, hacemos entrenos también mezclados con equipo olímpico en muchas ocasiones y realmente lo que hemos establecido pues es
que no tenga solo que recibir una llamada para ir a una clase olímpica, sino que realmente cualquier persona en España que quiera navegar en clase olímpica, pues pueda empezar a navegar en clase olímpica y después ya el camino dirá hasta dónde llega, pero que sí que puedan tener esa posibilidad de empezar esa campaña olímpica. Bien, y empezamos la campaña olímpica, empezamos a trabajar en estos equipos juveniles. Diego, ¿cuáles dirías que son las 3 claves para que este primer paso, se transforme en medallas? Yo creo que es muy importante tener el sueño olímpico bien metido. O sea, tiene que ser realmente algo que quieras de verdad, porque es un camino tan largo que el corto plazo es muy peligroso. Ver todo al corto plazo es un camino muy a largo plazo. Yo he visto muchos casos de mucha gente súper talentosa que ves que tiene todo, que coge todo con mucha facilidad, que quizá puede triunfar mucho en clases juveniles, pero que luego en la carrera olímpica, ya cuando todo el mundo que lucha por ello dedica toda su vida a ello, se pone a trabajar, pues no vale solo con el talento, ¿no? Y para ello hay que pasar muchos momentos muy duros. Es imposible ganar desde el principio y hay que tener esa visión a largo plazo, ¿no? Que viene respaldada por ese sueño, esa motivación, ese realmente quererlo. Para mí eso es lo más importante, es la base del camino olímpico. Flo, ¿añadirías alguna otra clave para el éxito? Bueno, yo creo que a partir de ahí también un poco con el tema de esta reunión, ¿no? En cuanto a clases dobles, a partir de ahí identificar muy bien la pareja con la que se quiere afrontar este reto. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo vivo de esta transición de justo este momento del que estamos hablando, ¿no? Es Tano, que creo que se ha conectado a la llamada, Tano de Macua, que acaban de volver del Mundial, han hecho un papelón y se han clasificado para la Medal Race con Silvia y al final está justo persiguiendo ese sueño, tiene talento, pero también sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y lo persigue y bueno, a lo mejor en el camino hay que hacer algunos ajustes porque a lo mejor con tu pareja no estés del todo alineados en la visión y en el objetivo, pero bueno, forma parte también, ¿no? El encontrar la pareja ideal desde el minuto 1 es también muy complicado y al final es sobre todo llevarse lo máximo de cada pareja, de cada experiencia para ese crecimiento, ¿no? Hacia el objetivo final. En esto de formar nuevas parejas, Chisco yo creo que lo ha demostrado que tiene tacto para ello, cuando juntó a Jordi Sanmar y a Marta Cardona, que sacaban, bueno, tras navegar 3 meses juntos, se han proclamado campeones de Europa y campeones del mundo en apenas un mes. Chisco, ¿cuáles son las claves para ti cuando decides o dices, vamos a probar estos dos juntos? Bueno, a ver, realmente, o sea, al final siempre está, evidentemente, que como ha dicho Flo, es muy importante la decisión de la pareja. Tú puedes estar navegando o sea, puedes tener el mejor patrón del mundo o el mejor tripulante del mundo, que si no hay una cohesión entre ambos tampoco va a funcionar. Entonces, no es solo vamos a decir, no es solo que sean buenos los dos, sino que después sean capaces de congeniar y de trabajar en conjunto. Entonces, no es solo, oye, este es un buen tripulante o este es un buen patrón y lo juntamos, no es así, sino que realmente lo que sí que tenemos que intentar es que realmente cuando grandes figuras como los que tenemos aquí, como Diego, Flo, o como Silvia, o como Jordi, pues cuando estas figuras buscan, en este caso, a un tripulante o tripulantes que buscan a un patrón, que eso también pasa evidentemente en la vela doble, pues tengan la posibilidad de, vamos a decir, tener un abanico de gente que ya esté formada, que ya sepa lo que es competir y que ya estén navegando en esa clase olímpica y que estén allí, como ha dicho Flo, pues a la espera de que alguien de pronto pues les haga esta llamada y puedan de alguna manera empezar con un proyecto más serio. A partir de aquí, yo siempre digo que lo más importante es que los dos tengan un objetivo común. Si uno tira mucho y el otro no tira, al final es como lo que decimos siempre
¿no? de lo de remar, ¿no? Si uno rema hacia la derecha, otro rema a la izquierda, el bote da vueltas, ¿no? Pero si uno rema más fuerte que el otro, también da vueltas. Entonces, creo que la conexión es lo más importante. No es solo tener un buen deportista. Yo creo que lo más importante es lo que ha dicho Flo, es decir, o sea, saber claro lo que uno quiere y muchas veces otra cosa muy importante que lo ha dicho Diego es que hay que pensar que esto es una cosa a largo plazo. Nadie o muy poca gente va a conseguir meterse en un equipo olímpico en medio año y estar en la élite. Y yo creo que lo más importante es esto, es saber lo que estás dispuesto a pagar para ello, cómo llegar y tener esas ganas. Y a partir de ahí ya veremos lo que va, el camino lo dice todo después. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado de la audiencia en el momento de la inscripción. Si alguien más quiere preguntar, recordad que tenéis a vuestra disposición el chat y allí podéis escribir vuestra consulta, vuestra pregunta. Vamos allá, Chisco, para empezar, una de las primeras preguntas que nos llegaron. ¿Cómo funciona el programa español de NACRA 17? Bueno, precisamente el de NACRA 17 es el más difícil de todos. Flo lo sabrá perfectamente, porque si tú coges, bueno, y además esto sí que casi se lo podemos preguntar a Flo más que yo, casi. Tú coges cualquier buenísimo regatista, lo subes a un NACRA y no es capaz ni de arribar el barco. O sea, solo saben subir y no son capaces de bajar. Es imposible. O sea, tienes que tener una técnica totalmente, o sea, tienes que haber navegado en el NACRA para ser capaz de dominar el NACRA, ¿no? Entonces, el NACRA es uno de los barcos más difíciles. Y sí que tenemos un equipo en el 2032, que tenemos los hermanos de la casa, que son muy jovencitos, 18 o 20 años, pero que ya son chicos que ya han pasado por el NACRA 15 y han navegado con catamarán, y eso les ha permitido pues hacer una adaptación al NACRA mucho más, vamos a decir, suave, pero claro, se han comido, como decíamos antes, se han comido un año de quedar casi últimos, en cambio ahora ya hacen regatas que están por en medio en absoluto, que eso es súper buena noticia, ahora tienen un mundial juvenil. Pero sí que tenemos un centro de referencia, que es el que está situado en Barcelona. Tenemos un entrenador, tenemos en este caso dos entrenadores, uno que es el que va a los mundiales europeos, pero después tenemos un entrenador que es el que hace el entreno, vamos a decir, a diario. Y ahí, si realmente algún regatista está interesado en probar el NACRA, pues lo que tiene que hacer es ir a ese centro de referencia cuando se ponga en contacto con nosotros y allí pueden probarlo. Pero ya te digo que es mucho más difícil. De todos los barcos dobles es el más difícil con diferencia. Eso ya te digo, Flo te puede dar la opinión sobre eso. Pues Flo, explícanos. Bueno, difícil explicar, pero bueno, yo creo que en su día, cuando navegamos en NACRA, ¿no? Que coincidió también con la pandemia, que nos dio un año más de preparación olímpica, tuvimos eso, una campaña olímpica a contrarreloj, y de lo que te das cuenta rápidamente es que el NACRA, por un lado, es un barco peligroso al cual hay que respetar mucho, porque obviamente tiene foils debajo y si te caes al agua, que me pasó unas cuantas veces, te puedes hacer daño, ¿no? Y esas lesiones pues acarrean falta de entrenamiento en el largo plazo y obviamente no es lo bueno. Pero por otro lado también es una increíble escuela, ¿no? El catamarán con foils, bueno, enseña muchísimo y yo creo que también el hecho de ser una categoría mixta abre muchas puertas a diferentes configuraciones de tripulación y bueno, al final ahí también se puede ser muy creativo con cómo construir esa pareja, ¿no? De quién es patrona o patrón y quién es tripulante. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, así que... Pasemos a la siguiente pregunta para Diego. ¿Es difícil navegar en una clase de dos personas? ¿Os enfadáis entre vosotros mucho? ¿Qué hacéis para no poneros nerviosos un día de regata? El micro, Diego. El micro, sí. Sí, perdona. Decía que es una buena pregunta y lo voy a conectar un poco con lo que estábamos hablando antes, de encontrar a la pareja perfecta. De primeras, obviamente hay gente que cohesiona mejor con cierta gente, ¿no? Pero en un periodo tan largo, esa relación necesita un trabajo. Y esto también se trabaja, ¿no? El hecho de que las dos personas quieran trabajar la cohesión del equipo es súper importante.
porque por muy bien que se lleven va a haber problemas por el camino. Y que los dos lo hagan siempre desde el mismo enfoque de que esa relación pues madure de la mejor manera posible, ¿no? Se ve muchísimo parejas que están frustradas con su compañero o compañera y muchas veces, desde mi punto de vista, esas personas no ven que el problema está en ellos mismos, ¿no? Que lo que hay que hacer es intentar ayudar a tu pareja a sacar lo mejor de ella siempre. Y si el día de mañana pues ves que no vais a llegar a donde queréis juntos, pues ya os separáis, ¿no? Pero es súper importante el llegar al final de esa relación pensando, estando seguro de que has intentado siempre sacar lo mejor de tu pareja y eso siempre va a pagar dividendos. Y sí, respondiendo a la pregunta, Neus, obviamente hemos tenido siempre enfados, hemos tenido momentos difíciles, pero siempre con la mentalidad de intentar ir para adelante, de intentar mejorar juntos y sacar lo máximo el uno del otro. En regata, ponernos nerviosos, siempre nos ponemos nerviosos, sobre todo cuando llegan esos momentos como pueden ser los Juegos Olímpicos, pero creo que el haber estado nervioso muchas veces te hace sentir que es una situación normal, con el tiempo aprendes cómo tu cuerpo reacciona en esos momentos de máxima tensión y de nervios. Usamos, en nuestro caso, métodos de trabajo psicológico, ¿no? A través de la meditación, lo hacemos nosotros, por ejemplo. Es una herramienta muy, muy buena que nos ha dado muy buenos resultados, pero bueno, es un poco el proceso de todo, ¿no? La experiencia y el análisis y el intentar mejorar cada vez que ves que fallas por esos nervios y intentar encauzarlos en el buen camino. Que bien encauzados son una ayuda, no son un problema. Gracias, Sí, Diego. Estabas comentando el factor psicológico y precisamente es la siguiente pregunta para Chisco. ¿En qué porcentaje crees que el factor psicológico es importante respecto a los otros ámbitos de un deportista? Bueno, a ver, el deporte de la vela es uno de los deportes, o sea, sin ninguna duda más complicados, porque no solo ya tenemos el aspecto físico, sino también tenemos un aspecto de que llevamos una máquina, pero esa máquina no es como una bicicleta que tenemos un mecánico que antes de salir nos la ha trimado. Aquí la máquina se va trimando a la vez mientras estás navegando. Tienes un ala que es las velas que van por el aire y se mueven con aerodinámica. Tienes unos foils por debajo que se mueven con aerodinámica, con lo cual el deporte de la vela es de los más complicados realmente en cuanto a necesidades de atención, ¿no? Entonces, evidentemente, en todos los deportes existe un componente importante de la técnica, la táctica y la condición física. Evidentemente, eso es fundamental en todos los deportes. En la vela, evidentemente, también. Pero siempre, a menudo se subestima, ¿no?, el factor como factor más determinante el psicológico. Y, claro, decir un número es muy difícil porque pero vamos, o sea, realmente todos los estudios lo que dicen básicamente es que entre un 60 y un 80% del rendimiento de competición siempre está influenciado por factores mentales. Es decir, evidentemente tienes que tener la técnica, tienes que tener la táctica, o sea, el factor psicológico no va a ser determinante para que ganes, pero sí va a ser determinante para que tu rendimiento sea realmente acorde al nivel al que tienes, ¿no? Entonces la vela es un deporte donde se toma decisiones constantemente, que tiene condiciones cambiantes, el estrés, la presión de entorno, la gestión emocional, pues pueden marcar la diferencia entre una buena regata o una frustración, ¿no? Entonces, la capacidad de mantener la concentración, pues gestionar la frustración ante un rol inesperado, mantener la motivación durante una jornada que no hay viento, por ejemplo, son habilidades psicológicas que sí se pueden entrenar, igual que el físico o la técnica, pues van a ser pues determinantes. Y aún más en las clases dobles, donde como ha dicho Diego y Flo, los dos lo han dicho, la comunicación y la cohesión de equipo pues son esenciales, ¿no? La confianza mutua, la gestión de conflictos, la sincronización mental entre los tripulantes, que todo eso depende del aspecto psicológico, ¿no? Por eso cada vez más entrenadores y federaciones integran psicólogos deportivos en sus programas y hay que cambiar un poco el concepto de no tratar como si lo que se quiere es estar bien, sino lo que quieres es rendir mejor, ¿no?
porque como la vela, pues como en la vida, pues quien domina su mente, pues domina en este caso nosotros el viento o el mar. Muy bien. Flo, siguiente pregunta, seguimos en la misma línea. ¿Qué recursos empleáis para mantener vuestra cabeza al 100% cuando las cosas no van bien? ¿Qué técnicas de motivación utilizáis cuando las cosas no salen como quieres, por más que entrenes y entrenes? Sí, o sea, yo creo que un poco lo que nos ayuda mucho a volver a centrar nuestra cabeza, ¿no? Cuando las cosas no van tan bien es recordarnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo forma parte de un proceso muy largo en el cual no va a ser todo un camino de rosas, va a haber muchos reveses, muchos desafíos muy inesperados en muchas ocasiones y lo único que podemos hacer es controlar lo controlable y a partir de ahí, y eso por ejemplo en muchas ocasiones es nuestra mente, ¿no? Controlar lo que piensa nuestra mente frente a situaciones así. Y lo tocaba Diego antes, ¿no? Una de las técnicas que utilizamos para ello es precisamente la meditación, ¿no? Que nos ayuda mucho a calmar la mente, a lo mejor alejarnos o distanciarnos un poco de esos pensamientos que nos vienen en muchas ocasiones descontrolados y saber, bueno, saber eso, verlo todo con perspectiva, echar un poco la vista de pájaro y ver todo más en el conjunto del proyecto que es. Y, y bueno, técnicas de motivación que preguntabas, ¿no? Que utilizamos si las cosas no salen bien. Yo creo que la motivación es a la que, bueno, no hace falta recurrir realmente, ¿no? Es la motivación intrínseca de saber que lo que estás haciendo lo haces porque realmente quieres hacerlo. Y Diego lo tocaba al principio y para mí también es el mensaje más importante de todos, para todos, ¿no? Que esto solo tiene sentido si uno realmente tiene claro que lo quiere. Y a partir de ahí la motivación siempre va a estar allí y bueno, obviamente va a haber desafíos, va a haber retos, pero bueno, esa llama no se apaga. Y también hay muchos sacrificios, ¿no? En cuanto a tiempo, muchos viajes, renunciar a igual a una carrera laboral más tradicional, etcétera. Y supongo que la respuesta es la misma. Si lo quieres, vas a por ello. Sí, exacto. Así es. Y también a lo mejor al principio, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, empezaba este viaje en clases dobles, en este caso principalmente todavía en clase preolímpica, en el 29er, no era del todo consciente de lo que iba a suponer en toda su medida, pero también vas creciendo hacia esa situación y incluso ese deseo se va haciendo cada vez más grande y más ese deseo, ese objetivo, ¿no? Más real, porque obviamente soñar con ser campeón olímpico siempre pues como que lo sueñas un poco de pequeño, pero hasta que no te ves como con más opciones reales es como un sueño un poco utópico, al menos me ha pasado a mí de cuando era muy pequeño, ¿no? Y conforme vas trabajando hacia ese objetivo y ves que cada vez te acercas más y te lo mereces más porque has puesto todo por tu parte para conseguirlo, pues también, sí. Muy bien. Diego, para ti la siguiente. Leo tal cual nos ha llegado y además creo que es un compañero del equipo preolímpico que la ha mandado. Una campaña olímpica es muy larga y por lo general es muy difícil progresar a nivel de resultados. Ahora ya estáis en el top y todo es más fácil, pero durante todos los años hasta llegar al top, ¿qué métodos usasteis para que el proceso no fuese tan duro o cuesta arriba? ¿Qué clase de motivaciones teníais? Seguimos en el mismo tema. Lo de que, lo de que es más duro el proceso que donde estamos ahora, no sé yo qué decirte. Yo creo que cada vez se va complicando más la cosa, aunque no lo parezca desde fuera, pero un poco la motivación que a mí me ha funcionado personalmente mucho es intentar sentir que lo he dado todo en todo lo que he querido hacer, porque si tú lo das todo, salga bien o salga mal, no te puedes reprochar nada a ti mismo, ¿no? Para mí el tener algo que me puedo reprochar a mí mismo es la peor sensación y el darlo todo me hace aceptar la realidad mucho más fácilmente, ¿no? Y me ha hecho siempre aceptar los momentos duros y los malos momentos mucho más fácilmente. Porque claro, ¿no? Una vez
que tu sensación, tu motivación depende de lo que tú hagas, no depende de cosas externas, ¿no? Pues hace que esos baches sean más leves y que siga esa motivación de seguir trabajando, que al final es ese trabajo en un periodo largo de tiempo es lo que te hace llegar lejos, ¿no? Y en algo. Y hay que, sí, me puedo meter en detalles, puedo estar hablando de esto una hora, pero lo importante es la idea general. También creo que cada uno tiene que encontrar su camino, porque el camino no es el mismo para todos, pero con esa base estoy seguro de que maximizas tus posibilidades de encontrar ese camino. Que aún así no está garantizado, pero bueno, para mí es la forma de hacerlo. Pero para decir la siguiente pregunta, otro de los temas que les preocupa a muchos de los regatistas que se han conectado hoy, que en muchos casos son jovencitos, 15, 16 años, es en qué momento hay que empezar a entrenar, digamos, día y noche, bueno, toda la jornada y dedicarse exclusivamente a esto, como para poder llegar pues esto, a vuestra edad más o menos tocando la gloria olímpica. Muy difícil responderlo bien porque, como decíamos justo ahora, yo creo que depende también, cada caso es un caso particular y, por ejemplo, cada clase también tiene un poquito sus situaciones, ¿no? Sus circunstancias y sus posibilidades. A lo mejor hay algunas clases ahora mismo en la federación que tienen menos equipos, otras con más y unas con menos nivel porque haya menos participantes y otras con más. Yo creo que el punto de inflexión en la vida de uno tendría que ser como tarde, si ves que no puedes subsistir a nivel económico, por ejemplo, ¿no? Y ya ves que tampoco puedes, pues, sacarte las castañas del fuego para seguir con ese sueño, pues a lo mejor a partir de ahí es más difícil, ¿no? Pero hasta que no sea el caso, si realmente es lo que uno persigue, el sueño olímpico, en este caso de esta reunión, ¿no? En clase doble, como sueño, como objetivo compartido, yo creo que hay que seguir empujando y persiguiéndolo. Cisco, volvamos un poco al tema de parejas dobles, y bueno, parejas, y cómo encontrar la pareja ideal, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, la guía de los objetivos comunes que una tripulación cuando se junta tiene que acordar, ¿no? Pues sí, objetivo económico, cuánto está dispuesto a invertir en la vela, de entrenos, tiempo, etcétera. Bueno, es un poco, a lo mejor ya lo hemos ido contestando casi esta pregunta. Yo lo que opino es que en la vela doble el barco, evidentemente, no solo navega con el viento en el barco doble, sino también navega gracias a la conexión de sus dos tripulantes. Entonces, mantener una pareja estable no es solo una ventaja, sino que realmente para mí es una condición esencial para alcanzar el alto rendimiento realmente en un barco doble. Entonces, una tripulación sólida pues se construye con el tiempo, tampoco se construye en 2 días, ¿no? La compenetración, la confianza mutua, la comunicación fluida, todo eso no se improvisa. Evidentemente se entrenan, se afinan, se fortalecen con cada regata y cada entrenamiento, pero cada situación límite que vivan juntos, pues eso es lo que realmente formará bien ese equipo. Cuanto más tiempo naveguen juntos, pues como pareja, pues evidentemente más rápido tomarán las decisiones, más sincronizados se encontrarán. Es decir, yo creo que todo esto es lo que realmente, vamos a decir, aporta más en una pareja. O sea, no solo vamos a decir, qué tiene que hacer uno o qué no tiene que hacer. O sea, yo creo que tiene que ser una comunión entre los dos para conseguir eso, ¿no? Entonces, para mí lo más importante, pues, una pareja estable es permitir, planificar a largo plazo, realmente. O sea, establecer objetivos comunes, trabajar en la mejora técnica conjuntamente, desarrollar rutinas de trabajo, entrenamiento físico, también ha dicho Diego y Flo el entrenamiento mental, ¿vale? Adaptarlo a sus roles específicos, uno es más nervioso, otro menos, o sea, cada uno no es igual, con lo cual también eso es importante. Pues esto no solo mejora el rendimiento, sino que también pues reduce, pues vamos a decir, el desgaste emocional y los conflictos internos, como creo que lo ha dicho Diego, pues eso siempre pasa, ¿no? Entonces, en un deporte como el nuestro, donde los márgenes de errores son tan pequeños y las condiciones cambian constantemente, pues la estabilidad de la tripulación, ¿no? Sería, si lo hacemos como un símil, ¿no?
pues sería como un ancla, ¿no? de seguridad y un motor de progreso constante, ¿no? Entonces, por eso, el construir la buena relación dentro del equipo yo creo que es lo más importante. Pero si nos centramos en la pregunta, yo te diría que ambos tripulantes deben estar dispuestos a pagar el mismo precio por el mismo objetivo. Ya es, no solo físico, no solo económico. Económico, físico, emocional, sacrificio, todo eso costará, tendrá un precio y los dos tienen que estar dispuestos a pagar el mismo precio, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para conseguir esa tripulación estable. Diego, ¿cómo y cuándo supiste que Flo era tu tripulante ideal? Pues cuando empezamos a navegar juntos un tiempo. Pero si nunca lo he sido. Di la verdad. No, voy a decir la verdad. Cuando decidimos empezar a navegar juntos después de Tokio, yo creo que los dos veíamos mucho potencial en navegar juntos. Ya habíamos hecho proyectos juntos también, habíamos navegado en la Youth America's Cup, ¿no? Previamente juntos, sabíamos un poco cómo éramos cada uno y también teníamos mucho camino hecho porque habíamos navegado bastante en skiff los dos, ¿no? Y bueno, todo estaba bastante alineado, creo que los dos lo sentíamos y bueno, creo que también, como decía, o sea, insisto, ¿no? Como decías tú, Chis, con la parte psicológica, creo que es la base que te hace sacar tu máximo en un periodo prolongado de tiempo. Creo que es algo que los dos entendimos desde un principio, los dos lo quisimos trabajar de la misma manera y eso nos ayudó mucho a estar muy cohesionados a la hora de trabajar juntos y solucionar los problemas que se nos iban encontrando en el camino, pero sí, obviamente cuando te embarcas a navegar con alguien no sabes realmente si va a ir bien o no, pero bueno, lo supimos relativamente rápido, yo creo. Muy bien, Florian. Nos llegan muchas preguntas en este sentido porque muchos de nuestros oyentes ahora son regatistas de Optimist, ya en su último año, o de ILCA, ¿no? Y para ellos lo que les cuesta un montón es decir, voy a compartir barco con otra persona, ¿cómo voy a tomar las decisiones? Cuando estoy acostumbrado a, si yo quiero ir lado derecho, voy y no tengo que discutir con nadie. Entonces, ¿qué consejo les darías a estos regatistas? Y sobre todo, ¿tú tenías el mismo dilema cuando navegabas en Optimist? Yo creo que lo verdaderamente potente de navegar en clases dobles es que los dos aprenden a intentar por lo menos dejar los egos de lado, ¿no? Y sumar hacia un mismo objetivo, ¿no? Porque al final el momento en el que no estás bien en el equipo porque quieres ser tú la persona que tome la decisión o que tenga la responsabilidad de X, como yo creo que habría que enfocarlo, ¿no? Es enfocarlo hacia el objetivo, ¿no? Hacia el proceso que te va a llevar al objetivo, decir cuál es la mejor solución para nuestro conjunto, para nuestro equipo, de tomar las mejores decisiones. Y si es que el patrón haga la táctica, por ejemplo, y el tripulante se centre en más la parte técnica, en que el barco esté caminando en números, pues es el mejor conjunto, ¿no? que pueda haber en ese equipo para alcanzar ese objetivo, que es un objetivo común. Y creo que algo muy valioso que también nos estamos llevando, ¿no? Y que se lleva a todo el mundo que navega en clases dobles, tanto para el deporte como para la vida, es el desarrollo de esas habilidades interpersonales bueno, que desarrollas a lo largo que vas aprendiendo a cómo lidiar con otra persona que tiene otra personalidad y bueno, tú intentar adaptarte a esa persona, sacar lo máximo, como decíamos también, y viceversa, hacia ese mismo objetivo, ¿no? Y eso en el más alto nivel. Y eso, bueno, creo que es una gran suerte de navegar en barcos dobles, que de fuera o al principio puede parecer como una montaña, ¿no? Como una cuesta que se hace muy cuesta arriba, decir, ostras, ahora tenemos que encontrar a otra persona, ¿no? Saliendo del Optimist, por ejemplo, en 29, como me pasaba a mí, que tenga un calendario parecido para que podamos ir a los campeonatos o podamos entrenar los mismos días que queramos. Y bueno,
Eso es parte del proceso, pero lo verdaderamente valioso yo creo que es esa parte que a lo mejor desde fuera y a primera vista a lo mejor no se ve, ¿no? Interesante. Diego, ¿cómo ayudarías tú a que más jóvenes se pasaran a barcos dobles? ¿Por qué lo recomiendas? El micro. Sí, yo lo recomiendo mucho un poco por lo que ha dicho Flo. El trabajar en equipo, conseguir cosas en equipo, desde mi experiencia, es mucho más gratificante que hacerlo a nivel individual. Y te da, creo, que un punto más, creo que en la vida es súper importante esa parte de saber manejar las relaciones interpersonales. Y el camino es más bonito, más fácil, yo creo, ¿no? Cuando lo haces con un compañero, a pesar de que sea más complicado a la vez, es más complejo, pero cuando consigues el objetivo o ves la evolución de los dos es mucho más gratificante, ¿no? Y creo que sí, que también las clases dobles olímpicas son muy atractivas. Creo que, no sé, yo también navego en categorías individuales. Creo que es muy importante a la misma vez que navegas en clase doble hacer otras cosas porque enriquece mucho tener otras perspectivas, otros puntos de vista para tu clase, como puede ser, yo qué sé, hacer wingfoil, hacer windsurf, surfear, hacer otros deportes. Pero bueno, creo que el camino de la clase doble es el más bonito, digamos, en lo que hay en el olimpismo, para mí. Comentabas lo de compaginar la clase doble con otras modalidades de veda o otros deportes. Cisco, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué importancia le das a navegar en otras clases, como puede ser crucero, monotipos o foiling, para complementar a un regatista al principio de un proyecto olímpico? Bueno, a ver, como lo acaba de decir también Diego, o sea, ya no solo hablamos de muchas veces, o sea, cada vez se hacen más cosas transversales, es decir, por ejemplo, los regatistas de IQ-Foil, todos surfean, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que está claro que todos los deportes que transversalmente también aportan a la vela, por ejemplo, el surf, para estar encima del windsurf te aporta el tema del equilibrio, pues es bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que navegar en otras clases, pues tipo crucero, vamos a decir un poco no tan crucero, o sea, un ORC así más serio, pues ORC, monotipos o foiling, pues yo creo que puede ser altamente beneficioso para un regatista que entra dentro de un proyecto olímpico. Pues ¿por qué? Pues porque normalmente pues el desarrollo táctico y estratégico, por ejemplo, en barcos ORC y monotipos se dan muchas situaciones, por ejemplo, en flotas muy grandes y situaciones tácticas complejas que al final eso te ayudará a tomar también decisiones tú en otro ámbito, ¿no? Y también, por ejemplo, en temas como en este tipo de regatas, pues se aprende mucho en el tema de lectura de campo de regatas, gestión de tráfico, toma de decisiones bajo presión, todo eso será bueno. En otro tipo de barcos, navegar en barcos foileadores, yo que sé, el WASP, el IQ-Foil, un NACRA, evidentemente, todos estos, pues eso hace, pues eso, desarrollar sensibilidad, vamos a decir, más fina, ¿no? Al equilibrio, al viento aparente, control dinámico del barco, ¿vale? Y eso, pues mejora, pues vamos a decir, el control, vamos a decir, postural, la anticipación, ¿no? Pero sí que es verdad que inicialmente, para mí, y ahora hablo inicialmente, sí que es verdad que es muy importante echar muchas horas en el barco en el que se quiere navegar. O sea, es decir, sobre todo al principio, yo creo que hay que tener el foco de atención en el barco en el que tú quieres navegar, porque hay que, como ha dicho Diego, hay que echarle muchísimas horas a ese barco para conocerlo bien, pero eso no quiere decir que transversalmente no se pueda navegar con otros barcos que te van a aportar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el WASP, el MOZ o esto te pueden aportar otras cosas, ¿no? Y navegar en regatas, pues eso, de crucero, pues también, ¿no? Entonces, sí que creo que transversalmente es muy bueno. Sí que sobre todo al principio de la pregunta es, al principio de la campaña, sí que creo que hay que echarle muchas horas ahí y evidentemente no dejarlo otro. Nos llega ahora justo una pregunta. Es
¿Es más efectivo navegar en varias clases y aprender más cosas o focalizarse en una sola clase para llegar lo más lejos posible en esta única clase? Creo que ya lo has contestado, que al principio es muy importante invertir muchas horas en este barco y luego cuando ya técnicamente, etcétera, lo tienes dominado, pues abrir el abanico, ¿no? Florian, ¿querías añadir algo? Era Diego. Ah, Diego, perdona. Perdón, solo quería respaldar un poco lo que había dicho Chisco, porque cuando nosotros empezamos a navegar en 49er, es lo que dice Chisco, hay que meter muchísimas horas para tener el barco cogido por la mano. Y eso hace que tengas que centrarte tanto en el aspecto técnico, pues que dejes un poco de lado todos esos aspectos tácticos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en el hacer la regata del sábado de J80 en Santander, que es una regata que hay por las tardes del sábado, con gente muy buena, con mucha competitividad, barcos iguales, pues me ayudó mucho a desarrollar la parte táctica cuando en la clase olímpica todavía no teníamos el nivel técnico para poder entrar en esos puntos, ¿no? Interesante. Bien, Florian, siguiente pregunta. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión en tu carrera deportiva que te llevó a donde estás ahora? Vaya pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. Madre mía. Tendría que pensar un poco. Diría que depende, pero creo que en el momento en el que me subí al NACRA, ¿no? Y empecé a navegar en clase olímpica, a realmente vivir ese proyecto olímpico, ahí fue para mí el momento de decir, esto mola y me quiero dedicar a ello. Perfecto. Chisco, ¿cómo se compaginan los estudios con la carrera olímpica? ¿Se puede? Esta es mejor pregunta que la de Florian, ¿eh? A ver, esto es la pregunta del millón, ¿no? Supongo que hay muchos padres también escuchando, porque he visto alguno de ahí que pone familia, no sé qué, o sea que habrá algunos padres por ahí escuchando. Yo creo que evidentemente sí, o sea, sí se puede compaginar una carrera olímpica con los estudios, pero también tengo que decir que es muy importante pues que haya, a mí estos dos chicos que están aquí siempre me riñen porque yo quiero planificar demasiado, pero realmente para poder hacer campaña y estudios sí que tienes que tener una planificación, muchísima disciplina y evidentemente tienes que tener, vamos a decir, cierto apoyo, ¿no? Entonces, cierto apoyo me refiero por los docentes que están en los estudios. ¿Qué pasa? Que sí que cada vez más, pues hay, para mí, lo que te he dicho, una planificación personalizada de decir, oye, pues diseñar tu calendario, que combinar los entrenamientos, las competiciones, los estudios y, evidentemente, hoy en día, gracias a la pandemia fue mala para muchas cosas, pero fue buena para algunas y entre ellas es que ahora ya hay muchos más estudios a distancia o semipresenciales, que eso permite también mayor flexibilidad y es verdad que los centros educativos cada vez apoyan un poquito más el tema de los deportistas de alto nivel. De hecho, existe un portal de atención al deportista de alto nivel que tú puedes llamar en caso incluso de que ellos puedan hablar incluso con tu tutor del colegio X, del que sea, de colegio, de universidad o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí esto cada vez está, vamos a decir que está mejor y yo creo que lo más importante pues es gestionar, ¿no?, el tiempo, las prioridades y de hecho para mí yo creo que es hasta positivo compaginarlo porque se aprende a optimizar el tiempo, ¿no? Estudiar en desplazamientos, aprovechar descansos entre sesiones de entrenamiento, priorizar el calendario deportivo, pero, o sea, vincularlo a tus entrenos. Y para mí eso es fundamental, la motivación personal. Si alguien no quiere hacerlo, no lo hará, pero no lo hará, si no quiere estudiar, no estudiará ni haciendo vela ni sin, ¿no? Pero si quiere que la motivación es importante. Y para mí hay un beneficio añadido a estudiar y competir, que es que los estudios te ayudan a aportar un equilibrio mental, ¿no? O sea, te ayudan a quitarte un poco del estrés competitivo, desarrollas habilidades útiles como idiomas, que es muy importante, por ejemplo, gestión emocional, liderazgo, todo eso lo aporta un poco el estudiar, ¿no? Entonces, la disciplina del deporte, sin duda el deporte pues mejora el rendimiento académico, eso está demostradísimo. Pero sí que es verdad que necesita de muchos aspectos y de planificarse correctamente. ¿Se puede? Sí, evidentemente, pero tiene que haber una motivación muy alta por la persona que lo quiere hacer.
Y también quizás añadiría, ¿no? el que hay fases y fases y creo que es muy importante el identificar en qué fase está uno, que cada caso será un caso particular, pero en qué fase está uno con su proyección olímpica, ¿no? Que puede ser una carrera de fondo a largo plazo y, por ejemplo, cuando sale recién de la escuela, ¿no? Que puede tener 18 años, ¿no? Un poco analizar la situación en global y entender que lo más probable es que si se quiere perseguir ese sueño olímpico sea una carrera de fondo de largo plazo y que tampoco es inviable empezar compaginando esos estudios con la preparación de preolímpica. Muy bien. Yo creo que esta siguiente pregunta también la ha mandado un padre o una madre. La sostenibilidad económica de una campaña olímpica. Es un tema que también preocupa, ¿no? Y os preguntan, Diego y Florian, ¿cuántos otros trabajos habéis tenido antes de poder empezar a vivir de vuestras hazañas? No sé qué significa esto de otros trabajos. Te doy yo. Dale. Yo creo que hay fases, ¿no? Obviamente el tener un sustento económico ayuda. Es verdad que la federación ahora mismo creo que está en un muy buen momento para dar ese empuje inicial a personas que quieran iniciarse en clases dobles, porque hay material y medios e iniciativa por parte de la federación. Creo que para esa fase no hace falta invertir mucho, porque lo que realmente hace falta es meter horas en el agua con tu compañero o como puedas, ¿no? Y hay un punto ahí para dar el saltito, una vez que ya tienes esa parte técnica, que ya sientes que tienes el nivel para empezar a dar el siguiente paso, pues creo que ahí sí que es importante pues hacer la apuesta y hacer una inversión económica que es necesaria, ¿no? en ese momento. Es como todo, hay que tener una visión de futuro, esto es como yo lo veo y hay que apostar en un momento dado siempre. Y luego puede salir o no. Para mí me sustento en la misma base de la que hablaba antes. Para mí lo que hay que hacer es darlo todo. Si tienes un sueño, apostar por él. Y si no sale, como lo has dado todo, te vas a quedar con unos aprendizajes enormes para el resto de tu vida que vas a usar. Pero bueno, es un poco como lo veo. Sí que hay un momento en este deporte, y creo que en cualquier deporte de alto nivel, a día de hoy, que hay que hacer un esfuerzo económico. No sé, Chisco, tú tienes mucho más insight de esto. Sí, creo que tú puedes respaldar más la respuesta que he dado. Como se nota que siempre me piden la pasta a mí estos dos, ¿eh? Pero Claro, bueno, es que iba a no, decir, o necesitas hacer una inversión o la pelota a Chisco y a la Fede. exacto. No, a ver, sí que es verdad que lo que ha dicho Diego es muy importante. A día de hoy, la federación te permite empezar a probar esa campaña olímpica sin tener que hacer una inversión inicial, o lo que ha dicho Diego, o de irte a buscar un barco en las catacumbas del CEAR y montar lo que encuentras. Hoy en día sí que tenemos, vamos a decir, material para que la gente empiece, tenemos entrenadores que te pueden permitir empezar, y yo te diría que en muchos casos hay gente que se gasta más en un 420 que haciendo una campaña inicial en 470, ¿sabes? Porque se comprarían un juego de velas de 470 para ir al Mundial Juvenil con un barco prestado por la federación y harían su primer año de campaña prácticamente gastándose menos que lo que se va a gastar en una campaña de 420. Evidentemente, lo que ha dicho Diego, después llega un momento en el cual, oye, yo ya estoy en un punto más alto, hostia, quiero invertir y quiero comprarme un barco nuevo, quiero cambiar ese palo o lo que sea, pues evidentemente ahí entra ya el aspecto económico. Y bueno, pero evidentemente lo de siempre, si tú consigues lo que ha dicho Flo, ¿no? Si consigues resultados, pues después vas a la federación, pides apoyo y al final yo creo que la ventaja que tienen ahora, yo creo que Diego y Flo no la han vivido anteriormente. O sea, antes te tenías que buscar las castañas del fuego y con lo que podías. Y hoy en día, pues sí que hay esa posibilidad de empezar sin que te cueste tanto dinero. Y evidentemente después va a haber que hacer una inversión cuando ya estás a un cierto nivel, ¿no? Pero al menos ese primer paso yo creo que ahora es mucho más dulce que anteriormente.
Muy bien. Florian, ¿cuál sería una buena rutina de entrenamiento para uno de estos chicos que quiera empezar en un equipo juvenil y darlo todo persiguiendo el sueño olímpico? Una buena rutina. Nosotros, por ejemplo, a lo que le dimos muchísimo valor para nuestra rutina, que de hecho en su nombre va intrínseco, ¿no? Que sea una rutina. Para que sea una rutina tiene que ser algo que se puede hacer todos los días. Y obviamente nosotros viajábamos mucho, ¿no? Entonces, algo muy realizable en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Porque nos dimos cuenta rápido que con tanto viaje, con tanta inestabilidad de dónde íbamos a estar, si teníamos, por ejemplo, a nuestra disposición un gimnasio, ¿no? Para nuestra preparación física, desarrollamos una rutina por la mañana que, bueno, empezamos con ella, si no me equivoco, 2 años o 2 años y pico antes de los Juegos y la llevamos hasta el final. Obviamente fuimos puliéndola, pero básicamente por la mañana nos despertábamos y lo primero que hacíamos era una pequeña activación física, ¿no? El despertar el cuerpo con 20 minutos, no más, de hecho cronometrado, de diferentes ejercicios físicos, bueno, contemplando un poco todos los grupos musculares para que fuera siempre, en este caso, respaldado también con nuestro asesoramiento físico, ¿no? Del equipo, para que fuera una rutina que tampoco nos lesionara, ¿no? Por hacerla todos los días mal hecha. Luego, seguido a ello, unos breves estiramientos, seguido de una ducha fría. Y luego pasábamos a la meditación de primero 10 minutos y luego más adelante, conforme fuimos avanzando con el curso que hacíamos, de 20. Y bueno, esa era nuestra primera parte de la rutina y luego obviamente hacíamos un desayuno fuerte para empezar el día, ¿no? Ya sea con eventualmente ver vídeos del día previo porque no nos hubiera dado tiempo, ¿no? Hacer una pequeña reunión previa o simplemente comentar un poco los objetivos del entrenamiento antes de salir al agua. Y de ahí ya normalmente, pues eso, íbamos a montar el barco, preparábamos todo y al agua, a navegar. Entrenábamos las horas que considerábamos en cada día y en cada bloque, según el volumen que necesitábamos o la calidad. Y al volver, pues eso, desmontar. Y mientras nosotros preparábamos el barco para dejarlo pasar la noche en el puerto, nuestro entrenador Álvaro, bueno, dejaba todo listo para poder visualizar nuestros vídeos y hacer nuestro briefing. Y luego importante también un poquito de desconexión, jugar algunos jueguitos y picarnos entre nosotros para que la chispa esa siga viva. Circo, ¿qué añadirías en cuanto a consejos para diseñar, digamos, una jornada de entrenamiento para estos chicos jóvenes que quieren unirse al equipo preolímpico en un futuro? ¿Cuántas horas de agua, cuántas horas de físico en el gimnasio, etcétera? Es decir, depende totalmente de la categoría en la que estén. O sea, por ejemplo, tú eliges un IQ-Foil y necesitas subir de peso, ¿no? Pero yo creo que eso es una de las cosas más importantes. O sea, es decir, es saber que muchas veces cuando tú pasas de un 420 tienes que subir de peso, pues es lo primero que tienes que hacer. O sea, es un objetivo muy fácil. Cada mes te pesas y tienes que pesar. Evidentemente no lo tienes que hacer a lo bruto, tienes que hacerlo con un nutricionista que te aconseje y tal, y te dirá, oye, tú en un mes puedes conseguir subir este peso, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una prioridad de decir, oye, primero tengo que ponerme en el aspecto físico, si lo necesito, porque hay gente que no lo necesita, pero ahí yo creo que lo más importante es un poco todo lo que hemos estado hablando aquí, que es planificar y, oye, esto es una carrera a largo plazo, pero necesito estar, imagínate, ¿no? Tengo que estar en condición, o sea, específica de mi cuerpo, tiene que estar perfecto en tal fecha, ¿no? Pues ahí ya te planificas toda la preparación física. Unos necesitarán hacer una preparación física para subir peso, otros incluso para bajarlo, porque hay algunos que son demasiado grandes, tienen que bajar el peso, otros simplemente tienen que hacer eso y simplemente se tienen que poner fuertes. Entonces, claro, la preparación física es muy importante, pero tiene que adaptarse a las necesidades de cada uno. Y entonces eso tiene que ser, como ha dicho Flo, un preparador físico que te aconseje cómo lo tienes que hacer y un nutricionista si tienes que subir o bajar peso. A partir de aquí, pues hay que, o sea, siempre lo mismo, ¿no? O sea, hay que llegar a las competiciones, vamos a decir, con el menos número de pruebas posibles. Si tú quieres probar velas, quieres probar material, pues eso lo haces al principio, ¿sabes? Y cuando te acercas a la competición, haces más
más táctica y más técnica de regata. Pero todo lo que son viradas, traluchadas, maniobra, todo eso se hace al principio, ¿no? Entonces, realmente poner un objetivo claro, decir, quiero llegar aquí dentro de un año, pues necesito hacer todo esto y ponerlo encima de un calendario. De pronto, cuando lo pones encima de un calendario, no te da tiempo a todo. Entonces, tienes que ir priorizando, ¿no? Y para llegar allí. Entonces, eso para mí es lo más importante, es planificar realmente dónde queremos llegar y qué vamos a hacer durante todo ese periodo. Muy bien, bueno, vamos terminando ya tenemos 2 preguntas más. Si alguien más quiere preguntar algo, escribirlo ahora, ¿vale? Florian, un niño de Optimist nos manda esta pregunta. Dice que está preocupado por cómo puede mejorar. Dice que va 40 en el ranking de Optimist y no sabe cómo progresar estando en un club humilde. ¿Algún consejo? Yo diría que me encantaría saber más sobre el caso y hablar un poquito más en detalle con este chico para intentar ayudarle mejor, porque a lo mejor un consejo que pueda dar ahora no puede ser de tanto valor. Muy bien, pues si este chico o su familia nos está escuchando, si me escribís a mí la pregunta, yo se la hago llegar a Flo y así os da un consejo más personalizado. Encantado. Vale, sí. Hay Siguiente algo, pregunta. hay algo que creo que puede ayudar mucho a mucha gente en caso de que no lo hayan visto ya. Pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con Hamish Wilcox al final de nuestra campaña para París. Y tiene un curso, es en inglés, pero tiene un curso en internet que se llama Road to Gold, que para mí lo que hay que pagar versus lo que recibes es una ganga. Y que recomiendo a todos que lo vean, porque da un punto de inicio muy bueno en todos los ámbitos, toca todos los ámbitos, son creo que 12 capítulos. Y bueno, creo que es súper bueno escuchar ese curso para cualquier persona. Nosotros lo escuchamos 3 años antes de los Juegos y nos vino súper bien. Buen consejo. Buen consejo. Bien, Diego, terminamos con esta última pregunta. Es un poco filosófica. ¿Cómo ser feliz navegando sin hartarse de navegar? Yo creo que para mí la clave es el constantemente aprender. Eso es lo que mantiene la llama viva, ¿no? El saber que este deporte no tiene fin, que siempre vas a poder avanzar en todos los ámbitos. Como decía, mira, un consejo también que me dieron a mí al principio, me lo dio Tony Otero, siempre me acordaré. Nos vino a entrenar un día y en una pizarra hizo una gráfica y puso todos los ámbitos del deporte: psicológico, físico, táctico, técnico, nutrición, todos. Y dijo: muchos de vosotros estoy seguro de que os gusta más trabajar en uno o trabajar en el otro, pero si no tenéis todos por lo menos a un 80%, no vais a llegar a cumplir vuestro objetivo. Y para mí esa es la clave, ¿no? Es todo tan amplio que nunca vas a poder llegar tampoco al 100% en todo. Y esas ganas de aprender y ese aprendizaje es lo que mantiene la llama viva. Muy bien, muy bien. Pues mira, nos han llegado otra pregunta a través del chat. Florian, yo creo que la podrías contestar tú. ¿Crees que no haber tenido éxito en una clase infantil como el Optimist te cierra puertas o te deja sin salidas? ¿O independientemente de no haber tenido éxito en esta clase, puedes brillar más adelante en otras clases o en la vela en general? Yo creo que sin lugar a dudas se puede brillar, vamos, sin ninguna duda. Al final el Optimist es una excelente clase para aprender, para iniciarse en el mundo de la vela, pero hay un camino después del Optimist muy, muy largo y muy bonito y también normalmente, ¿no? Una vez pasada la clase Optimist, nuestras mentes van madurando y vamos viendo la misma situación de navegar un barco y optimizar su rendimiento con nosotros encima de otra forma, ¿no? Y de una manera más madura. Así que yo creo que en absoluto el hecho de no haber rendido, haber obtenido resultados, que no quiere decir que no se haya rendido, cierra puertas. Muchos ejemplos de medallistas olímpicos en España
en el equipo de vela, que en Optimis no tuvieron grandes resultados. Sí que rindieron Además, seguramente. si me dejas añadir algo más, también tenemos que pensar también que el Optimis es un barco que encima, evidentemente, como todas las clases, ha ido evolucionando y entonces cada vez ha permitido que regatistas más pequeños dominen el barco, con lo cual, al final ahora incluso el peso del Optimis ha bajado muchísimo. Entonces hay regatistas que no pueden pesar 40 kilos con 12 años. Entonces es imposible, ya por sus propias características, que brillen en esa clase, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú miras medallistas olímpicos, muchos medallistas olímpicos no han tenido un Optimis espectacular. O sea, es decir, y de hecho mucha gente ni ha tenido ni un Optimis, ni un 420, no sé qué, y de pronto a partir de los 20 años han empezado a brillar. O sea que realmente lo más importante para mí es lo que ha dicho Diego, es empezar, tener claro lo que quieres, que te guste y que disfrutes con ello. Y eso te hará llegar lejos, ¿sabes? Si solo aprendes a ganar, el día que pierdes ya no sabes seguir navegando. Has perdido todo. Muy De bien, hecho, Chisco. Chisco, esto es una opinión personal. Yo creo que es bueno, también un poco por lo que he visto, dar saltos a nuevas clases del lado pronto, creo. O sea, no intentar estirar el Optimis porque voy a ganar el Mundial el último año, porque... ¿sabes? Mira, Como os pondré un ejemplo. Os pondré un ejemplo. Hoy mismo, un chaval, Nico Palou, acaba de hacer campeón del mundo, campeón de Europa sub-16 de ILCA 4, tercero absoluto, tiene 15 años y el año pasado fue el europeo y se ha pasado un año antes. Es decir, todo esto, o sea, muchas veces no estirar te permite desarrollarte más en otras clases. O sea, esa es una realidad. Muy bien, pues Chisco, no sé si queremos cerrar un poco la conferencia con 4 consejos para estos regatistas que están súper animados para empezar a navegar en clases dobles, que ya van a vender el ILCA y se van a pasar al 470 o al 40. Un último consejo, ¿cómo tienen que hacer para intentar entrar en este programa? A ver, en este programa realmente está abierto a todo el mundo. O sea, es decir, cualquier persona que se ponga en contacto, pues, o con John o con cualquiera de los entrenadores de la federación o conmigo o a través de la federación, pues hacemos, ya te digo, hemos hecho concentraciones. Ahora hacemos una concentración que no es de vela doble, pero es de ILCA, por ejemplo, y hacemos una concentración y hay concentraciones en las que hay chavales que nos han pedido y son 50 del ranking nacional y evidentemente les permitimos que estén allí. Sí que en un momento, cuando hay un límite, pues vamos seleccionando, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día pues pueden probarlo, te diría que cualquiera. En el tema de la vela doble sí que tenemos un programa específico, es decir, oye, pues tenemos patronas que buscan tripulantes chicos, patrones que buscan tripulantes chicas, tripulantes que buscan patrones chicos, o sea, tenemos un poco de todo. Entonces estamos súper contentos de las 3 últimas concentraciones que hemos hecho. Ahora en agosto empiezan 5 tripulaciones de 470 nuevas. Tenemos una de Forti, ¿sabes? Y estamos poquito a poco consiguiendo gente. Y lo más importante es que lo que hemos dicho en todo el tiempo, esto es un camino a muy largo plazo, que a lo mejor hoy empiezas a navegar con un 470 de tripulante, no sé qué, y acabas después navegando en un NACRA. Nunca sabes dónde te va a llevar, pero sí que lo más importante es disfrutar del camino y realmente si tienes ese sueño, pues yo siempre digo lo mismo, si tienes un sueño, no dejes que sea un sueño, planifícatelo y pasará a ser un objetivo y entonces un objetivo a lo mejor lo puedes cumplir, un sueño difícilmente. Pues yo creo que con estas palabras podríamos cerrar aquí la conferencia. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Flo y Chisco. Creo que ha sido bastante interesante para todos. Y eso, los interesados, poneros en contacto o bien con la Federación Española o bien directamente con las federaciones autonómicas, con los directores deportivos que ya tienen el contacto directo con Chisco, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, muchas gracias a todos. Chao.